Escuche, fidelidad significa que siempre podemos confiar en que Dios hará lo que ha dicho que hará, cuando diga que lo hará y como diga que lo hará. Hace 4 décadas fundamos Ministerios en Contacto para guiar a todo creyente a cultivar una relación más estrecha con Jesucristo. Con los años hemos visto la grandeza de Dios, su amor y su bendición de formas tan maravillosas que queremos que todo el mundo conozca al Señor. Así que abramos la palabra de Dios y busquémoslo juntos. Hoy en el programa En Contacto, nuestro fiel Dios. ¿Qué tan bien conocemos al Dios en quien decimos creer? ¿Qué tan bien lo conocemos? Al Dios a quien confiamos nuestra vida eterna. Al Dios a quien acudimos cuando tenemos alguna necesidad. ¿Qué tan bien conocemos a este Dios, el Dios de la Biblia, a quien adoramos, que también lo conocemos? Quisiera decirle algo. La mayoría de la gente no lo conoce muy bien. Eso es evidente porque, fíjese, la forma en que viven y lo que dicen creer a menudo difieren mucho. Hablan de lo que creen de Dios, pero no viven como que si en realidad lo creyeran. Así que el asunto es que creemos en Dios, pero ¿quién es Él? O sea, ¿qué idea tenemos de Él? ¿Qué requiere Él de nosotros como resultado de haberlo aceptado, de creer en Él? Hay algo que quisiera decir, y Dios tiene muchos atributos, que es un Dios fiel. O sea, hará lo que dice que hará, como dice que lo hará, y cuando dice que lo hará. Y no hay excepciones. Él es Dios. Así pues, en este mensaje quisiera hablar de nuestro fiel Dios. Y quisiera que pensáramos en eso. Y al hacerlo, le invito a acompañarme en su Biblia a Deuteronomio capítulo 7. Aquí Dios habla mediante Moisés y le dice al pueblo lo necesario para prepararse para la bendición que Dios estaba a punto de darles. Así que quisiera comenzar con el versículo 8 y dice así: sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa, refiriéndose al yugo egipcio, y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Vea el versículo 9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia. En persona le dará el pago. Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Ahora, ¿qué quiere decir fiel? Ser fiel significa ser confiable. Dios siempre hará lo que dice, cuando y cómo dice que lo hará. Si es seguidor de Cristo, eso es maravilloso. Pero si vive en pecado, póstrese ante Dios ahora mismo, mientras pueda, y pídale que perdone sus pecados, limpie su vida y le prepare para encontrarse con Él, porque Dios no cambiará para adaptarse a usted. Dios no cambia. Por lo cual quisiera que pensáramos en su fidelidad. Es el Dios del primer versículo bíblico, en el principio Dios. Es el Dios en todos los 66 libros de la Biblia. Es el mismo Dios del último capítulo del último libro de la Biblia. Nunca cambia,
siempre es el mismo. Y es el Dios frente a quien nos presentaremos un día a dar cuentas de nuestra vida. La Biblia dice, está establecido para los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio. Dios es, mire, ineludible, admirable y amoroso, quien también llama a juicio para dar cuenta de nuestra vida. La mayoría de la gente tiene otra clase de Dios. Creen que pueden vivir como les plazca, quizás usted sea una de esas personas. Luego, cuando se meten en problemas, creen que Dios está por ahí esperando para sacarles del aprieto. Otros tienen la idea de que Dios en realidad no le presta mucha atención al pecado, a menos que sea matar o algo por el estilo. Así creen que Dios entiende nuestra falta y pasa por alto el pecado. Dios no ignora el pecado. Hay una penalidad por el pecado y punto. Esa es palabra de Dios. Y sabe que vuestro pecado os alcanzará, eso lo dijo Dios. O sea que no hay pecado secreto. Dios en su fidelidad no solo nos bendice con lo mejor, sino que confronta lo peor en nosotros. Por tanto, al pensar en su Dios y quien dice que es, ¿qué clase de Dios tengo? Es el único Dios verdadero, confiable, que está siempre ahí cuando lo necesito. Luego le preguntaría, ¿lo conoce en lo personal o está por allá en algún lugar? Para la mayoría de la gente, Dios está allá arriba, por allá lejos, o por aquí, o más allá, y la idea es, si lo necesito, lo llamaré. Y no pierden tiempo en defender su idea tan nebulosa de Dios. Si alguien le dijera, describe a tu Dios, responderían, no sé si pueda, Dios es muy grande para describirlo, Dios es esto, aquello y lo otro, pero no se comprometen a describir al Dios de la Biblia porque no lo conocen. Tienen la idea de que Dios es algo por allá en algún lado. Y cuando estoy en problemas, puedo llamarlo y esperar que responda. La idea que tienen de Dios no es bíblica. La gente tiene su propio Dios. Cada quien tiene su Dios. Ahora muchos tenemos al único Dios verdadero, al Dios de Génesis 1, verso 1 hasta el final de la Biblia. Y Él es el único Dios verdadero. Todos los demás dioses son falsos. Dioses falsos. Si no tuviéramos la Biblia, tendríamos derecho a pensar, bueno, podemos creer casi lo que querramos de Dios, pero Dios es muy claro respecto a Él. Él es el Dios fiel. ¿Qué significa para nosotros que Dios es fiel? Bueno, quizá haya muchas maneras de describirlo. Así que le daré 3 declaraciones a considerar. El Dios fiel de la Biblia es el Dios que siempre hará lo que dijo que haría y cumplirá cada una de sus promesas. Cada promesa divina en la palabra de Dios es una promesa para sus hijos. Segundo, ¿alguien dijo espere? Muy bien, le daré tiempo. Dios siempre hará lo que dijo y cumplirá lo que ha prometido. Número 2. Dios nunca olvida, nunca falla y nunca deja de cumplir su palabra. Nunca. Nunca, nunca, nunca. La tercera declaración es esta. Dios es confiable, es cumplidor, es constante, inquebrantable, firme e incondicional. Si su Dios no es así, tiene al Dios equivocado. Escuche bien, Él es confiable, cumplidor, constante, inquebrantable, firme e incondicional. No sé usted, pero esa es la clase de Dios que sin duda deseo servir yo. Amén. Piensa en esto, confiable, cumplidor, constante, inquebrantable, firme e incondicional. O sea, Dios es quien es todo el tiempo. Él no cambia,
Uno de los pensamientos más reconfortantes que podemos tener es que Dios nunca cambia. Siempre es el mismo. Nadie puede decir eso de ninguno, salvo de Dios Todopoderoso. La pregunta es, ¿cuál es la base de su fidelidad? O sea, mucha atención. ¿Qué tiene Dios que hace posible que Él sea inmutable, siempre el mismo? Esa es la única clase de Dios en quien podemos confiar. Si Él fuera cambiable, si cambiara de parecer respecto a su identidad y su carácter, no pudiéramos confiar en Él. Así que hay varios atributos que quizás ya se los sepa de memoria, pero quisiera dárselos. Y son atributos, características de Dios, que hacen posible que confiemos en Él en toda situación. Y el primero es omnisciente. O sea, Dios lo sabe todo, pasado, presente, futuro. Él nunca tiene que revisar ni una sola palabra que haya dicho y nunca incumple ninguna promesa. Dios nunca tiene que decir, uy, nunca tiene que decir, disculpa. Dios nunca tiene que decir, se me olvidó eso. Nada de eso. Él es omnisciente, todo lo sabe de todo. Ahora, mucha atención. Si la gente decide vivir en pecado y desobedece a Dios consciente de quién es Él, trata de encubrir su pecado, recuerde que Dios lo sabe todo acerca de todo. Mire, eso es maravilloso cuando vivimos como agrada a Dios. Queremos que el Señor lo sepa todo si tenemos alguna necesidad. Pero al decidir pecar, no es sorprendente que nos ceguemos a su omnisciencia. Bueno, nos buscamos pretextos. Dios lo sabe todo. Quiero que sea omnisciente. ¿Acaso no usted? Queremos que Dios sepa todo lo que ocurre. Los únicos que no quieren que eso sea cierto son quienes viven en pecado y desobediencia. ¿Cree que podemos esconder algo de Dios? No podemos esconder nada de Dios. Dios es omnisciente y Él es fiel. Dios es omnipotente, o sea, tiene todo poder. Pienso en la gente que ahora mismo está pasando por alguna dificultad en su vida. Dios es omnipotente, tiene todo poder para hacerlo todo. Y todos necesitamos que Dios sea omnipotente. Necesitamos su poder en nuestra vida. Cometemos errores a ciegas, nos metemos en alguna situación equivocada. Él es omnipotente, tiene todo poder. Por eso venimos a Dios en tiempos difíciles, porque sabemos que tiene el poder para confrontar cualquier situación. Bueno, Dios no elige y olvida, elige y olvida. Por eso dije al principio que el Dios a quien la mayoría de la gente alaba o en quien dice creer no es el Dios de la Biblia. Él no cambia para saciar nuestros deseos. Dios siempre y siempre es el mismo. Así pues, no podríamos decir que es fiel si siempre cambiara. No podríamos decir que Dios es fiel si Él perdiera poder. Tiene conocimiento de todo y tiene todo poder para confrontar la situación en la vida. Si no fuera así, no sería apto para ser Dios. Entonces mi pregunta es esta. Piensa en Dios de la forma personal que lo conoce. ¿Confía en Dios en todo tiempo? ¿Cree que Dios le ha olvidado? ¿Cree que ha sido injusto con usted? ¿Cree que de algún modo se ha olvidado de usted? Se pregunta por qué le trata de cierta forma, o sea, ¿cree que su Dios es fiel? Siempre es el mismo. Nosotros cambiamos, pero Él no cambia. Para adaptarnos a nuestro cambio nos preguntamos, Señor, ¿qué pasa contigo? Él sigue siendo el Dios que dice ser. Escuche, fidelidad significa que siempre podemos confiar en que Dios hará lo que ha dicho que hará, cuando diga que lo hará y como diga que lo hará. No es que sea fiel para hacer lo que creamos que debería hacer, necesariamente. Así que Dios es omnisciente, todo lo sabe, omnipotente, tiene todo poder, y gracias a Dios es omnipresente. ¿Qué significa eso? No quiere decir
que esté por allá en algún lugar lejano. Omnipresente significa que, mucha atención, los salvos y los no salvos, perdidos o salvos, desobedientes, malos, viles, no creyentes o santos y rectos, todos estamos en su presencia. Dios no está allí, allá. Todos estamos en su presencia. Y esto es parte de su fidelidad. No hay lugar a donde podamos ir sin Él. Ahora, si vive en pecado, dirá, Dios no está allí. Claro que ha estado allí. Por supuesto que está presente. Ahora, mucha atención, le pregunto, ¿hay ocasiones en las que desearía que Dios no estuviera presente? ¿Acaso a veces desearía que Dios no fuera omnisciente con conocimiento de todo? ¿Desearía a veces que Dios estuviera allá y usted aquí? ¿Tal vez algo en su vida que preferiría que Dios no supiera? ¿Desearía que no estuviera presente? Y quisiera que Dios olvidara esa noche y pasara al día siguiente. Dios no cambia. Mire, no podemos ni respirar un segundo fuera de la presencia de Dios. Cuando pienso en la gente que esconde su pecado, ¿cómo esconderlo a plena luz del Dios Todopoderoso, quien todo lo ve? Mire, esa es la mentira del diablo. Bueno, nadie lo sabrá. La próxima vez que se sienta tentado a hacer algo, decir y piensa, bueno, nadie lo sabrá salvo yo, claro que se sabrá. Dios tiene todo poder, todo conocimiento acerca de todo, y todo está en su presencia. La verdad es que queremos que así sea. Porque no podemos pensar en ninguna clase de prueba, problema, pesar ni carga donde no querramos esa clase de Dios. Eso es lo que nos promete. Y por eso cantamos, oh tu fidelidad, oh Dios. Grande, Señor, es tu fidelidad. Grande es su carácter en su naturaleza, porque lo abarca todo. Asimismo, pienso en el hecho de que Dios es veraz. Él es veraz en todo. Si queremos saber la verdad de Dios, vamos a su palabra. Desde el primer versículo de la Biblia hasta el último capítulo de ella, Dios es veraz en todo aspecto. Dios nunca nos desorientaría. Mire, hay gente que puede confundirnos por diversas razones. Dios nunca lo haría. Él siempre nos guía por buen rumbo. Por eso Dios quiere que vayamos a su palabra y la leamos, cualquiera sea el pasaje. Y piense en todos esos versículos. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. De hecho, al pensar en la vida y en lo que Dios dice, no hay ni un solo aspecto de la vida que Dios no haya mencionado en su palabra. Cualquier situación en la que nos encontremos, Dios está allí, ya sea una prueba o tentación, Él está allí. Dios es omnipresente. Dios en su amor nos da convicción de pecado, o sea, nos hace conscientes, lo sentimos en nuestro corazón. Si decimos o hacemos algo indebido, ese es Dios siendo fiel. Alguien dirá, esa no es la clase de Dios que quiero, pues lo tiene, lo quiera o no. ¿Sabe por qué? Porque Dios dice que nos ama, y nos ama, Él desea lo mejor, nos da lo mejor, nos ayuda en la dificultad, dolor, sufrimiento y todo lo demás, lo usa para nuestro bien, pese a lo que sea. Ese es el Dios fiel a quien servimos. Entonces, cuando piensa en Dios y ora, le pregunto, ¿quién es el Dios a quien ora? ¿Es omnisciente? ¿Todo lo sabe? Omnipresente, ora en su presencia, omnipotente con todo poder, fiel, o sea, ¿quién es este Dios? ¿En verdad habla con Dios al orar o son solo palabras al aire? Dios es fiel, nos ama mucho más allá de nuestra comprensión y la máxima expresión de su amor fue la crucifixión de Cristo y su sangre derramada que hacen posible nuestro perdón. Pero el asunto es el siguiente. Por ejemplo, dijimos que Dios es veraz. La Biblia dice que Dios no puede mentir, que es imposible que Dios mienta, dicen las Escrituras. Asimismo, Dios es inmutable.
Dios no cambia, siempre es el mismo. Piénselo. Si Dios es la máxima perfección indescriptible, ¿cómo podría cambiar? Si lo pensamos, ¿cómo cambiaría Dios? ¿Cómo habría de cambiar y seguir siendo Dios? ¿Podría tener menos conocimiento? ¿O menos poder? ¿Podría esto o aquello? Es decir, Dios no cambia, no cambiará. Gracias a Dios que Él no cambia. O sea, que cada vez que nos postramos ante Él en oración, no hay que preocuparse de que cambiará de parecer. Dios no cambia, dice la Biblia, yo Jehová no cambio. Dios es inmutable en su propósito, inmutable en sus promesas, inmutable en su ser. Él no cambia. Tenemos este gran sentido de confianza y seguridad, que cada vez que acudimos a Dios, Él es el mismo. Nosotros no. Nadie puede decir eso. Siempre soy el mismo. Sería un chiste, no siempre es el mismo. Basta con tener condición humana para no ser los mismos. Pero piénsalo. El Dios en quien cree, en quien descansa su fe, mire, en el momento de tomar su último aliento al morir, descansa en el hecho de que Dios no ha cambiado de parecer respecto a usted y que irá rumbo al cielo. Dios no cambia de parecer, no cambia en nada. ¿Cómo cambiar la perfección? Gracias a Dios que Él no cambia. Cada vez que acudimos a Él y le pedimos que nos dé gracia, sabiduría, misericordia, lo que sea, Dios está allí para escucharnos. Ahora, no nos dará lo que pidamos si vivimos en pecado. Alguien dirá, ¿cómo explica a toda esa gente que tiene tanto y vive en pecado? Así lo explico. Dios en su gracia, bondad y misericordia reconoce las facultades, talentos y destrezas de la gente, pero si lo desobedecen, les llegará su pago. Hay un pago para todos cuando daremos cuenta a Dios. Y todos los que conocemos a Cristo nos presentaremos ante Él en gracia y perdón perfectos. Alguien dirá, ¿qué del juicio? El juicio no es para que Dios condene a sus hijos, sino para que Dios condene al impío. Cuando los santos nos presentemos ante Él, ¿qué hará Dios? ¿Reconocerá nuestras fallas, rebeldía y pecaminosidad? Perderemos las recompensas que pudimos haber tenido de haberlo obedecido. Sobre esa base, escuchemos estos versículos. Nuestra base es que Dios es fiel y nunca cambia. Tal vez quiera escribir estos pasajes, Salmo 56, versículo 3. En el día que temo, yo en ti confío. Segundo, Salmo 62, 8. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón, porque Dios nos escucha. Proverbios 3, 5 y 6. Todo el mundo debería memorizarlos. En lo personal, a veces me paseo por la casa y recito estos versículos. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Apréndaselo. Fíate de Jehová de todo tu corazón. O sea, que podemos confiar en Él en cualquier circunstancia, pese a todo, sea dolor, pesar, pena, gozo. Confío en Dios. Asimismo, escuche este. Salmo 36, versículo 5. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. O sea, la fidelidad de Dios no tiene fin, no tiene límite. Escucha el Salmo 119, versículo 90. De generación en generación es tu fidelidad. Dios no cambia. Y un versículo muy conocido y breve en Lamentaciones 3, versículo 23, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Eso cantamos, grande Señor es tu fidelidad. Ahora bien, si piensa en su Dios, ¿cómo se compara con eso? Acabo de decirle que lo que Dios dice de sí.
¿Encaja con eso la actitud y la perspectiva que tiene usted de Dios? Mucha atención. Dios tiene todo conocimiento, todo poder en su presencia. Dios es veraz en todo y nos ama incondicionalmente y lo demostró en un acto maravilloso en la cruz. Así es Dios. Amén. Padre, te amamos por muchas razones y también te alabamos. Te agradecemos por muchas razones. Una de ellas es que no cambias. Nunca cambias y hoy te alabamos por ser quien eres. Te pido que el Espíritu Santo grabe este mensaje en todo corazón. Te damos gracias, Señor, por ser inmutable. Te alabamos por eso. Y deseamos que el Espíritu Santo nos faculte a vivir esa clase de vida. Oramos a ti, Señor, quien ve toda herida, toda pérdida, todo dolor, quien sabe dónde está cada uno y quienes aún sufren y temen. Sabemos que escucharás nuestra oración y nos humillamos ante ti y confiamos que nos escuches hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Si este programa ha sido de bendición para usted, por favor, visite encontacto.org. ¿Estás casi listo? Sí, papá. No te olvides de llamarnos cuando llegues. No, papá. Tengo algo más que quiero que te lleves. Hijo, esto es lo más importante que puedo darte. Dios solo quiere lo mejor para ti. Quiere que pases tiempo con Él todos los días. Así lo haré, te lo prometo. Estoy muy orgulloso de ti. Los principios de vida del Dr. Charles Stanley explora los 30 principios que continúan guiando su vida y ministerio. Ordene este set de 30 mensajes en CDs o DVDs en nuestra página web, encontacto.org. A veces Él dice no. A veces Él dice por este camino. Pero a veces Él dice, espera, solo espera. Esperar en Dios no es lo que cree la mayoría de la gente. No quiere decir que uno no hace nada. Hago lo que Dios quiere que haga hasta este punto y espero el siguiente paso. Ser más como Cristo cada día y reflejar su gloria es una aventura que dura toda la vida. Seremos semejantes a Él. Un nuevo folleto del Dr. Charles Stanley. Obtenga su copia gratis hoy. En Contacto, estimulamos a todo creyente a cultivar una relación más estrecha con el Señor Jesucristo y apoyamos la labor de la iglesia local. Este programa es patrocinado por Ministerios en Contacto. La difusión de estos programas se hace posible por la gracia de Dios y por las oraciones y donativos de personas como usted.